López, quien es doctora en filosofía, profesora e investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación versa sobre la crítica de la construcción ético-política de la modernidad y su proyecto de investigación actual está dedicado a analizar las prolongaciones y desplazamientos de la teoría crítica para analizar la violencia contemporánea, con especial énfasis en los encuentros productivos entre teoría crítica y teoría feminista. Ha sido ponente y conferencista magistral en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. También nos acompaña el doctor Javier Corona Fernández, quien es doctor en filosofía por la UNAM, profesor titular B del Departamento de Filosofía en la Universidad de Guanajuato, donde trabaja en los proyectos Teoría Crítica, Filosofía Moderna, Filosofía Contemporánea, Fenomenología, Filosofía e Historia de las Ideas en México, Filosofía de la Cultura. Algunas de sus publicaciones más recientes son La objetivación de lo inobjetable, Convergencia entre arte y filosofía en la teoría estética de T.W. Adorno. Filosofía, fue publicada en el 2021. Y Filosofía y entornos virtuales, que se publicó en 2022. Por último, para cerrar con broche de oro, también nos acompaña la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, quien es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, profesora e investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de la maestría en estudios filosóficos. Sus líneas de investigación son la formación de las subjetividades adolescentes en contextos socioeducativos. Y nos van a presentar este libro que versa sobre una investigación de los elementos de la filosofía moral negativa y sus prolongaciones en la crítica de la violencia contra lo débil, el pensamiento de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer y principalmente. Les cedo la palabra ahora a los presentadores para que ellos abunden en el tema. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Realmente entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guadalajara hemos podido establecer muchos vínculos de colaboración. Ya en otras ocasiones hemos presentado iniciativas editoriales en las que hemos participado profesores de ambas instituciones. Y bueno, en primer lugar quisiera expresar mi felicitación a Dinora por este excelente trabajo de investigación que yo tuve la oportunidad de conocer desde que era apenas un proyecto y que se fue desarrollando para la obtención de un grado académico y que ahora se ve reflejado después de una serie de ajustes, de procesos y de un trayecto largo como es el trabajo editorial, se ve aquí reflejado. Voy a leer algunas notas para decir por qué sería importante leer este trabajo de Dinora, que tiene que ver con una de las corrientes filosóficas del pensamiento contemporáneo, como es la teoría crítica. En México y en general en América Latina, la teoría crítica ha tenido un impacto muy importante. En muchas universidades hay líneas de investigación que generan tesis, que generan publicaciones, artículos de revista, y creo que es una de las perspectivas filosóficas que pueden dar cuenta del mundo contemporáneo, de la conflictividad de las sociedades actuales y de la problemática de las relaciones interpersonales, del lugar de los individuos en la sociedad. Ofrece también un diagnóstico crítico sobre la civilización y la cultura, y bueno, por ello es que constituye, como ya decía, uno de los ejes de reflexión de la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, ¿por qué leer este texto de Dinora que habla de algo que no necesariamente encontramos plenamente identificado en el trabajo de la Escuela de Frankfurt, como es una filosofía moral, pero que en realidad atraviesa prácticamente toda la obra de sus autores? Los elementos de una filosofía moral negativa, en donde lo que propone Dinora es trazar rutas de comprensión que pongan a la vista algunas discusiones sobre la diferencia social desde esta perspectiva
que es la de la teoría crítica. Pero no lo hace con un afán meramente academicista, sino que tiene en cuenta procesos concretos y bueno, el objetivo fue esclarecer y definir relaciones sociales con respecto a individuos y grupos que se reivindican en sus identidades diferenciadas y generalmente en situación de vulnerabilidad. Uno de los temas de la filosofía actual es precisamente el de la identidad, el de la conformación de las identidades, de la subjetividad y de los grupos que han quedado excluidos de los desarrollos tecnológicos, económicos, culturales de las cada vez más complejas sociedades actuales. Entonces, bueno, ese es un primer señalamiento. Y bueno, esta reflexión en torno a los individuos en condición de vulnerabilidad es lo que ha llevado a Dinora a emprender esta investigación. Y por tanto, el espectro social de las discusiones que se ponen en su libro en juego, pues dan cuenta de situaciones de violencia en contra de individuos y de grupos en desventaja estructural, sometidos a prácticas culturales discriminatorias y a políticas de exclusión, individuos que son objeto de formas de agresión de distinto tipo y en diversos grados. Dinora, para hacer esta exposición, pasa revista a muchos aspectos y autores, desde la teoría de la justicia de John Rawls, la obra de Habermas y el planteamiento de la razón comunicativa, pero también de filósofos como Charles Taylor y el tema de las comunidades, el de la relación entre igualdad, identidad y diferencia, aspectos que han tenido un impacto importante no solo en la filosofía anglosajona, sino que ha tenido también un impacto en enfoques políticos en América Latina. Bueno, una variante importante que se plantea también en el libro es el de uno de los autores que podría decirse de las últimas generaciones de la escuela de Frankfurt, como es Axel Honneth, y en particular la recuperación del concepto hegeliano de reconocimiento, y a partir de sus reflexiones sobre la eticidad, ese filósofo señala que los cuerpos sociales, la familia, la sociedad civil, el Estado, son los generadores principales de la identidad, y sostiene que la distorsión de las relaciones al interior de estas instancias, la ausencia de reconocimiento que puede producirse en cada una de estas esferas, es experimentada por el yo a manera de menosprecio. En la medida en que cada ámbito define un trato particular, que puede ser el amor, la familia, el reconocimiento personal, la sociedad civil, el autorrespeto y la dignidad en la esfera pública del derecho, y se permite dar con sujetos dispuestos a la solidaridad y activos en el ámbito político, lo cual requiere eliminar o por lo menos atenuar la marginalización y la exclusión. Considerando el tono culturalista en el que se mueve el planteamiento de Honneth, una filósofa como es Fraser opone un paradigma que recoge la discusión sobre los efectos negativos del falso reconocimiento, poniendo énfasis en la justicia distributiva. Para esta autora, la base explicativa de las luchas sociales, que incluyen cuestiones como la explotación, la pobreza, la marginalización y exclusión de los grupos vulnerables, tiene el trasfondo de una desigual distribución de recursos. Por tanto, la solución para estos autores radicaría en lograr mejores mecanismos para allegar la riqueza social a estos individuos y grupos, y se propone una política protectora de la dignidad y el respeto, y por tanto de las prácticas discriminatorias y excluyentes con el acceso a recursos. Puede contribuir todo ello a la justicia social para las minorías. Pero bueno, después del recorrido que Dinora hace de ciertos conceptos y categorías, de ciertos autores y corrientes de pensamiento,
empieza lo que a mi parecer constituye el aporte principal de su investigación y que inicia con una pregunta. ¿Qué nos deja para la teoría crítica afrontar todas estas posturas? Para comenzar, dice ella, hay dos cuestiones que están a la vista. La persistencia de las soluciones en el marco del Estado-Nación, la economía capitalista y el discurso moderno que los acompaña. Y a esto Dinora le llama enfoques de diferencia administrada. ¿Sí? Es una estrategia que puede parecer incluyente, pero que es en realidad acompañada de mecanismos de control. Pero al no ser posiciones frontales con respecto al modo de reproducción social vigente, constituyen explicaciones parciales que no dan con el núcleo de los procesos que violentan la diferencia, sino que contribuyen a atenuarlos o distribuirlos de distinta manera, pero no a modificarlos sustancialmente. Creo que esto es uno de los aspectos centrales que habría que seguir en la lectura del libro, lo que ella llama enfoques de diferencia administrada. Pero desde el ángulo de la filosofía moral negativa, que es lo que nos propone también, y la dialéctica de la moral que esto supone, el análisis de los procesos de reivindicación de la diferencia se produce desde un horizonte legal, normativo, y las soluciones están encaminadas en el mismo tenor. Lo que los elementos de filosofía moral de la teoría crítica han cuestionado desde la perspectiva del sujeto es que el reconocimiento, respeto o tolerancia de las diferencias es problemático si se quiere imponer desde fuera, apelando a individuos cuya subjetividad no está en consonancia con dichas prescripciones. No puede convertirse entonces sino en una externalidad violenta. Esto siguiendo la línea de pensamiento de Theodor Adorno. Habida cuenta de que estamos en una situación donde el respeto y la conservación de las diferencias se mantienen en el plano de lo formal y de lo políticamente correcto, como ya lo alcanzaron a notar los frankfurtianos en sus críticas a lo que llamaron la democracia sin sustancia, sin crítica, un planteamiento conciliador. Bueno, esto por el lado del reconocimiento formal, legal, pero otro tanto ocurre con respecto al reconocimiento en ámbitos informales, y este es uno de los aspectos también en los que Dinora ha investigado a profundidad. Esos ámbitos informales, los que programas institucionales que apuntan hacia políticas de reconocimiento mutuo, donde se plantea el diálogo intercultural y el acoplamiento de horizontes, preocupados por cuestiones como el desarrollo de vocabularios de comparación que facilitan el intercambio cultural. Esta preocupación por el tipo de lenguaje que se emplea, ahora bueno, estamos cada vez más encontrando ejemplos de esta exigencia de lenguajes incluyentes, etcétera. Planteamientos que parten de supuestos demasiado racionalistas, de individuos capaces de dar y de lidiar con aquellos mecanismos que inciden en una percepción de la diferencia, pero prejuiciada y estereotipada. Lo problemático de estas posiciones, dice Dinora, es que se mantienen dentro de una versión de los sujetos que llama a una racionalidad y autonomía que desde el ángulo de la lectura de la teoría crítica sería la primera cuestión a problematizar para una filosofía moral crítico-negativa, tal como lo muestran en su análisis de la filosofía práctica kantiana y sus estudios de la subjetividad dañada, a fin de señalar hacia las limitantes para la emergencia de individuos autónomos. Y esto es principalmente uno de los temas que trata especialmente Adorno, cuando hace una reflexión sobre la educación y el lugar de la filosofía dentro de las universidades o de los espacios de cultura, es que cuando se plantea el tema de la democracia, para que no se caiga en un lugar común y en una formulación vacía, dice él, habría que pensar en principio en la formación de individuos autónomos. Sin individuos autónomos no puede haber esta democracia plena. Bueno, pero también esto ocurre, este señalamiento que hace Dinora, da cuenta que las dinámicas de las relaciones entre individuos
con identidades diferenciadas es efectivamente problemática si queda reducida a racionalidad, argumentación o tolerancia en contextos multiculturales. Esta idea de la razón comunicativa, que es pues un planteamiento un tanto ingenuo, porque supone la idea de que no solo los individuos son capaces de expresar con claridad sus argumentos y sus posiciones, sino que el otro es también receptor y está atento a conceder y a lograr un acuerdo, cuando en realidad el lenguaje también encubre posiciones de dominación, y esto, bueno, estas posiciones no lo toman en cuenta, suponiendo que la sociedad fuese como una especie de parlamento en donde todos estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, y bueno, eso en los hechos no pasa, ¿no? Entonces, suponer estos contextos de tolerancia mediante la argumentación y mediante la invitación a la multiculturalidad, pues tendría que también ser acompañada por una visión crítica respecto a cómo opera el poder y no solamente a partir de buenos deseos de conciliación. Bueno, pero por otro lado, dice también Dinora, se descuida que la dinámica dentro o fuera de los grupos es sumamente conflictiva, así como las bases epistémicas, funcionales, en las que se finca. Y en esta base epistémica la experiencia queda suspendida, la autorreflexión crítica y su correlato en la continuidad mimética, debido a su papel de autoprotección contra el principio de realidad. Y ese es otro señalamiento que hace la teoría crítica. En su vinculación con los planteamientos de Freud y la crítica de la cultura, dicen ellos que vivimos en un principio de realidad que se ha tornado sumamente opresivo, y frente a ello es que la teoría crítica tiene que plantear cómo es que a través del lenguaje se dan estas formas aparentemente de inclusión y de incorporación, pero que en realidad encubren también mecanismos de dominación. En ese sentido, entonces, Dinora destaca el argumento frankfurtiano del poder de las resoluciones conformistas, de la falsa proyección en su carácter de medios de masas, en la medida en la cual crean las continuidades de la ideología, y ello incide en una entrega a la compensación que tiene el rendimiento de la pertenencia a la sociedad, aun cuando ésta sea coactiva. Y vemos esta situación paradójica en la que aparentemente los individuos quieren ser dominados, quieren mantenerse dentro de este sistema que provee los mejores bienes de consumo, pero que, bueno, realmente anula las iniciativas autónomas de los individuos. Pero en un aspecto más abarcador, dice Dinora, la violencia contra la diferencia tiene detrás la lógica del valor, el trasfondo del funcionamiento de la sociedad por el que el fetichismo se resuelve en la descarga adaptativa de las frustraciones producidas socialmente, gracias a la personalización. Y en este sentido, algunos filósofos contemporáneos insisten, por ejemplo, en la necesidad de no perder de vista la dinámica conflictiva de las relaciones entre las diferencias y el rendimiento ideológico que éstas puedan tener. Adorno, en una obra muy importante que es Minima Moralia, apuntaba hacia el efecto contraproducente de la búsqueda de una tolerancia unitarista, que supuso propia de la política, de eso que llamó el crisol de las culturas. Adorno consideraba que una política de homogeneidad conducida, en lugar de atenuar los conflictos por diferencia, acentuaba más bien la percepción agresiva con respecto a la misma. Una tensión análoga aparece cuando se trata de poner en práctica la solución del diseño de políticas públicas y estrategias formales, legales de distribución, puesto que las políticas de la diferencia crean suspicacias entre la población en la medida en la cual suponen el acceso y reparto de recursos. Y el ejemplo está en los
programas compensatorios y el acceso a cuotas de poder dentro de la vida económica, profesional y pública de individuos y grupos percibidos como inferiores e incapaces, lo cual contribuye y exacerba el malestar en el seno de estos grupos. Bueno, uno de los aspectos que también destaca Dinora es que hay cierta tendencia a ponderar los aspectos positivos, logrados y potenciales de las identidades diferenciadas, como por ejemplo al hacer un análisis del fenómeno de migración, que es ahora uno de los temas, no solo en México y Centroamérica, sino las migraciones que hay de África hacia Europa, esta problemática que vislumbra justamente esas diferencias entre migrantes, las poblaciones que viven en la extrema pobreza, etcétera. Grupos que son descritos en su significatividad para una futura sociedad autártica, pobres pero ricos en biodiversidad, migrantes en desplazamientos pero llenos de sufrimiento, pletóricos de conocimientos pero descuidando el ángulo de interpretación que hace aparecer a estas minorías en sus penurias, dificultades y en calidad de sujetos sumamente vulnerables y menesterosos. En ese sentido, la teoría crítica optó por mantenerse en la tensión dialéctica, habida cuenta de que mientras en el estado de cosas que rige la sociedad actual, la diferencia fuera coaccionada, había que evitar caer en la formulación de procedimientos apresurados para su realización positiva o potencial emancipación. Y voy a terminar esta breve repaso de por qué hay una serie de temas interesantes en el libro de Dinora. Es que ella plantea también el caso de México, cómo podemos leer ciertas condiciones tomando elementos de una forma de pensamiento que ha sido tachada de eurocéntrica, pero desde mi punto de vista no lo es. Y bueno, eso sería un tema a desarrollar en otros momentos. Pero en el caso de México, dice Dinora, los paradigmas de pensamiento predominantes han oscilado entre dos lecturas de esta situación de los grupos vulnerables. Por un lado, una lectura que permanece anclada a las discusiones liberales y multiculturalistas y que no rebasa las reivindicaciones que apuntan hacia un Estado pluralista en el que tenga un acomodo la diferencia, particularmente la diferencia indígena a partir de una lógica de reconocimiento formal, legal, y por el otro lado una lectura anclada a versiones de la teología positiva, la teología de la liberación, que limitan los alcances de la noción de diferencia y diversidad y obtura sus mismas pretensiones críticas al supeditar la reflexión a un proyecto positivo de realización social que tendría su base en una alteridad radical, en un sujeto originario o un sujeto populista, el cual no deja estar anclado en una raíz originaria. Y aquí, bueno, Dinora hace referencia a la obra de un filósofo que desarrolló toda su obra en México, que falleció apenas hace algunas semanas, que es Enrique Dussel. Bueno, finalizo con este señalamiento. Los elementos de filosofía moral negativa en relación con la violencia en contra de la diferencia, dice Dinora, nos dejan una forma de ejercer la crítica desde las coordenadas de la relación entre sociedad e individuo, cuya base de diagnóstico está puesta en el sufrimiento físico y socialmente producido. La crítica inmanente del sujeto moral del proyecto moderno ilustrado nos pone en situación de considerar la imagen de un sujeto contemplativo, fragmentado, troquelado por la totalidad social, efecto de las exigencias de adaptación a la sociedad contemporánea. La diferencia conciliada solo es posible en una sociedad realmente libre. Así pues, todo discurso que se mantenga dentro de la lógica operativa de la sociedad capitalista
corre el riesgo de ser un discurso de diferencia administrada. Y aquí podríamos confrontar dos de las ideas centrales en el texto de Dinora. Por una parte, las posibilidades de una vida emancipada para los individuos en una sociedad realmente libre, y por otra parte, la coacción de esa lógica operativa de un discurso de la diferencia administrada. Y en este punto, es en este punto donde cabe colocar la relevancia del pensamiento crítico negativo para el presente, que consistiría en esto, y con eso ahora sí ya termino: recuperar el punto de vista del antagonismo y la tensión para pensar la diferencia desde el ángulo del sujeto en el que se sostiene la violencia en contra de la diferencia y las estructuras de reproducción del capital que le dan su sentido último, así como desde la duda y a resguardo en recaídas en el pensamiento conciliatorio. Lo que nos dice la teoría crítica es que, bueno, a la vista del desenlace de la sociedad contemporánea y las formas en que opera el poder, pues no cabría una posición ni ingenua ni optimista en torno a la manera en que se conduce la sociedad actual y las estructuras administradas que la caracterizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para mí, primeramente quiero decir que es un gusto el que me haya invitado una colega, una amiga, a quien yo conocí también como una alumna en la licenciatura en filosofía, pero que hoy es una colega y una gran investigadora y una gran profesora. Y es un gusto porque precisamente yo considero que cuando uno produce un texto, el texto o lo que uno produce es precisamente el resultado de grandes derroteros que tiene uno con el pensamiento, con la acción, con su propia historia. Y me encantó el texto por muchas razones, en el sentido de que es un material donde se presenta de una manera muy clara y muy didáctica concepciones que en la academia se nos presentan a veces de manera abigarrada, compleja, pero Dinora lo hace de una manera tan sencilla, se desliza por los conceptos desde su complejidad sin perder el sentido profundo que hay en ellos, pero nos lo presenta de una manera clara, los ejemplifica, los concreta, los aterriza. Entonces voy a iniciar precisamente diciendo que un libro no es un conjunto de hojas impresas, sino un pensamiento que se hace vivo cuando alguien lo lee y a partir de él piensa y resignifica su propio mundo. Esto es algo que insistimos mucho en filosofía. No se trata de repetir el pensamiento de los autores, sino de que ese pensamiento que los autores nos han heredado y que ha sido producto de la sangre, ha sido escrito con sangre. Pensemos el contexto de la teoría crítica, el contexto de un siglo devastado por guerras mundiales, guerras globales, y que precisamente fueron generadas a partir de posicionamientos racionales, basados en ideas ilustradas, modernas, que se nos presentaban como visiones luminosas con respecto a la condición humana, al porvenir de la condición, al progreso, pero que vemos precisamente cómo estas mismas ideas generan el que se atente contra la propia condición en pos del poder y en pos de la imposición de un sujeto, de una individualidad absoluta frente a otros. Entonces, precisamente, la tarea del libro no es reproducir ideas, sino pensar por uno mismo. Y en este sentido, cuando mi querida Dinora, amiga, colega, compañera de tantas y tantas batallas que como mujeres hemos enfrentado para ganar un lugar en el pensamiento, y no por falta de pensar, sino por ausencia de apertura de otredades que no sean las instituidas. Y por eso esa misma condición de mujeres y de otras realidades es la que mantiene y permite el que este texto
que ella nos presenta no sea un producto de la academia, sino también un producto vivido y sentido desde muy adentro, desde cómo hemos también librado esas batallas de ganarnos un lugar. Esto me parece muy importante porque precisamente el libro es producto de aquello que emerge precisamente desde esa voluntad de pensar, la voluntad de pensar, la voluntad de la que tanto nos habla Nietzsche, de comprender, de explicar, de actuar. Es un libro sobre teoría crítica situado en lo llamado débil, vulnerable, diferente, en el pensamiento que a través de dos pensadores de la teoría crítica como son Adorno y Horkheimer nos invitan a problematizar y nos permiten plantearnos preguntas que no van hacia una búsqueda de soluciones en el pensamiento moderno, sino hacia una crítica de ese pensamiento moderno que se instaló y de la cual ellos se encargan precisamente en desmantelar. ¿Y por qué habría que desmantelar el ideal racional que se nos anuncia, digamos, desde la perspectiva clásica como la herencia que nos da Occidente? Sí, el pensamiento racional, la herencia ilustrada. Pues porque el concepto heredado del pensamiento ilustrado basado en la vida buena ya no es posible concretarlo en una sociedad como la de nuestro siglo. Ya no podemos estar pensando en la bondad como una esencia a partir de una sociedad contradictoria, de un siglo de guerras globales atravesadas por tensiones y contradicciones. Y que de pronto no lo presentan y lo señala muy bien Dinora en esta perspectiva de la filosofía moral esencialista, donde la noción de bien, de mal, de cómo llegar a partir del deber y de la razón al buen actuar, al buen vivir, pues ya no puede ser posible en una sociedad contradictoria y en una sociedad donde esa perspectiva no es posible. Diversos teóricos han considerado la problematicidad de los planteamientos de la Escuela de Frankfurt en el campo de la moral. Los consideran aporéticos, problemáticos y en tensión. Pues bien, Dinora en este libro se plantea una tarea fundamental, decir precisamente cómo se puede plantear una perspectiva moral desde una visión de la teoría crítica, considerando precisamente que esa hipótesis reiterada de la crítica de la Escuela de Frankfurt está situada en muchos elementos de la moral kantiana, en esos conceptos, digamos, basados en una autonomía fundada en una razón, pero en una razón de un sujeto superior, de un sujeto soberano. Tendríamos que pensar entonces la subjetividad desde nuevas aristas. Y esto me parece una invitación importante. ¿Cuáles serían precisamente esas nuevas aristas en las que estamos situados en este mundo contemporáneo, en este mundo de violencias? Primeramente, no ver la violencia, y me parece que esa es una aportación importante, no ver la debilidad y la vulnerabilidad como una cuestión aislada. La teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, nos permite pensar precisamente, problematizar que el problema de la violencia es un problema que tiene que ver con una cuestión generada por ese propio discurso basado en el bien y basado en una racionalidad. Por eso la visión de la negatividad, pero una negatividad inmersa, una negatividad inmanente. La crítica de la negatividad está inmanente en el propio sistema que sostiene que podemos llegar a partir de la razón al bien y al progreso. Resulta que en su propia negatividad nos muestra que esa razón y que esa razón vuelve al otro un instrumento y un objeto para su poder. Y de ahí que también el ser vulnerable, el ser débil, es una construcción de esa propia negatividad que está inmanente en el sistema. Creo que entonces, pues este asunto que parece complejísimo es lo que este libro ayuda a comprender. El libro entonces
nos invita precisamente a argumentar que es precisamente la necesidad práctica la que permite comprender nuestra capacidad muy situada, muy contextualizada de juzgar y de actuar, ¿sí? La teoría crítica entonces se convierte en un elemento para reflexionar y también nos invita el texto a una autorreflexión crítica frente a esas visiones doctrinarias de eso que Dinora llama las filosofías prescriptivas y condicionantes en contextos falsamente esperanzadores. Esto es, nos han vendido ciertas ideas muy luminosas, muy, digamos, persas, pero la teoría crítica desmantela que detrás de esos discursos, de esas esperanzas, pues lo que hay es un conjunto de tensiones y contradicciones y nuevas formas de violencia, ¿sí? Y este desenmascaramiento, ese visibilizar esto, es precisamente la tarea que tiene una posición tan importante para el siglo XX y para nuestro presente como es la teoría crítica, y es lo que nos invita precisamente el texto a reflexionar. Este texto toca precisamente esos elementos álgidos visibilizados en este contexto del siglo XX y ¿por qué no decirlo en un contexto de violencia? Del cual no estamos tan alejados, si pensamos en cómo vivimos contextos de feminicidios, de exclusiones, de violencias simbólicas, culturales. El trabajo de Dinora está estructurado en 4 capítulos y voy solamente a mostrar cómo ella presenta, porque una de las cosas que a mí me parece muy encomiable del texto es precisamente su didáctica, la manera en cómo nos va mostrando un tema que es tan complejo. Está estructurado en 4 capítulos o apartados. El primer capítulo ella lo llama dialéctica negativa y aborda la caracterización de los elementos de la llamada moral negativa. Ahí ella se propone aclarar ideas, nociones y conceptos con un propósito muy interesante, fíjense, que el lector, la lectora, los lectores puedan luego andar por la temática que va a desarrollar. O sea, comienza, y a mí esto me parece incluso como un ejemplo metodológico, hay que comenzar clarificando los conceptos que van a ser claves, obviamente partiendo de un problema muy claro que ella nos presenta, pero una vez problematizado, una tarea es decir qué vamos a entender por negatividad, qué vamos a entender por crítica y cómo esto va a estar presente para que el lector pueda andar y pueda desandar por los caminos del texto. El texto lo vemos también como un periplo, como un camino que nos va dando hitos y precisamente esa es una parte interesante que yo veo en el texto de Dinora. El segundo apartado, dialéctica negativa de la moral, tiene como propósito colocar las premisas de las reflexiones de la filosofía moral de Theodor Adorno. Se concluye con un análisis de las limitaciones de la vida moral en la sociedad moderno capitalista a partir de fuentes marxistas que impactaron la teoría crítica. Recordemos que, y bueno, lo enfatiza mucho Dinora, la teoría crítica no es una visión unicista, liga una serie de disciplinas, dialoga, donde la filosofía también mantiene un diálogo permanente con las ciencias sociales, con la investigación social. Entonces, en ese sentido, no hay unas posiciones abstractas unicistas, sino que estas están en permanente tensión, y eso es algo que es interesante valorar en la perspectiva crítica de la Escuela de Frankfurt, que no hay posiciones esencialistas ni definiciones acabadas, sino que lo que hay es una presentación de situaciones que están en tensión y que nos permiten no llegar precisamente a esa tentación metafísica de los conceptos acabados, puros, cerrados,
sino a estar viendo permanentemente tensiones, esto es, asumir una posición de permanente interrogante frente a los contextos. Y esta es la parte que me parece fundamental. Este segundo apartado entonces tiene un análisis importante, un análisis crítico. En el tercero se analiza la violencia contra lo débil en el marco de la racionalidad moderna. Y nosotros pensásemos que lo débil, lo vulnerable, lo frágil, la diferencia, pues es algo externo, pero en realidad lo que se demuestra a través de esta posición es que es la negatividad inmanente que está dentro del propio sistema. Digámoslo así, el capitalismo, el pensamiento moderno crea esas otredades a las cuales ve como débiles, frágiles y vulnerables. Y eso me parece una perspectiva que ayuda mucho a comprender cómo finalmente detrás de un discurso racional está oculta también la diferencia, está oculto, está enmascarada la violencia. Hay una violencia enmascarada en cuanto a una forma negativa de referir la otredad como débil, como frágil, etcétera, como vulnerable. Bueno, ya lo explicó muy bien Javier, porque son expertos en teoría crítica, y yo retomo también esta perspectiva que me parece fundamental de la negatividad inmanente, de la crítica inmanente. Esto de la crítica tampoco se puede convertir en algo abstracto, sino en algo que está operando desde los propios elementos del pensar, del sistema, de la acción. En el cuarto capítulo, que se denomina reconfiguraciones del sujeto moral desde la filosofía moral negativa, se parte del concepto de experiencia. Bueno, este capítulo a mí me pareció muy interesante porque finalmente ese concepto de experiencia está ligado con la mímesis, que es otro concepto central del cuarto capítulo, en tanto impulso moral. Y ambos están atravesados por una reflexión crítica en torno a un elemento que introduce en este cuarto capítulo, que es la frialdad. La frialdad en el sentido de esa cosificación del otro, pero de esa insensibilidad que hay precisamente en ese otro que está presente en estas contradicciones. Sin intentar dar cuenta de las tensiones y contradicciones de la vida moral y los discursos que dan sentido, pero sin reconciliarlos, es así como define de alguna manera este carácter moral. Este carácter o este sentido de la frialdad. A mí me parece que finalmente hay una conclusión no una conclusión, sino un cierre que representa una apertura y una invitación. ¿Y cuál es esa invitación? A seguir reflexionando a partir de nuestros problemas del presente. Ella señala, y me gustaría con esto cerrar, dice, las discusiones en torno al tema que da sentido a este libro ya no conciernen a la existencia de una ética o filosofía moral en la teoría crítica. A este argumento basta con darle la vuelta. Es la dialéctica y crítica negativas lo que define los elementos de filosofía moral de los frankfurtianos y los vuelve relevantes. En ese sentido, señala que habría que volver la cara a las sociedades de hoy, a nuestras sociedades en plural. Lo dice en plural y me parece que es un acierto porque no hay una sociedad abstracta, somos sociedades particulares, plurales, las cuales deben de ser evaluadas en el tenor de las nuevas formas de socialización, las reconfiguraciones de la familia, el patriarcado y las relaciones afectivas, los impactos de las nuevas mediaciones tecnológicas individuo-sociedad, las transformaciones de las identidades colectivas y la legitimidad de las recientes aperturas democráticas de la diferencia, así como las lógicas actuales de generación de valor, de libertad de mercado y flexibilización que obligan a replantearse en buena medida el problema de la libertad en relación con el sujeto moral. Bueno, como ustedes se darán cuenta,
Es un libro que nos invita a reflexionar sobre el presente y a partir de los problemas que como sociedad enfrentamos en este contexto mundo que nos tocó vivir, pero que tenemos que comprender para poder precisamente hacer más digno, hacer más justo, y eso me parece que es finalmente la gran aportación que nos deja un texto, la invitación a leer, pero también la invitación a pensar desde estos conceptos en los problemas que nos conciernen como sociedades en este presente. Muchas gracias y gracias por esta aportación, querida Dinora. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve. Pues gracias a los dos por sus presentaciones muy ricas. Gracias por haber leído el texto. Son 200 páginas, pero 200 páginas llevan tiempo. Entonces, les agradezco el tiempo dedicado y la lectura tan profunda y la valoración que han hecho de mi trabajo. Nada, ¿qué les puedo contar? Pues estoy primero muy contenta de que me estén acompañando. Todos y todas, me parece maravilloso que esté la familia, que estén mis estudiantes, que estén mis amigos, es magnífico, ¿no? Y bueno, les comento a grandes rasgos algunas cuestiones que me motivaron a escribir este texto. La primera es que pues el punto de partida era mostrar, esto viene de mi tesis de doctorado, mostrar que en la teoría crítica había una filosofía moral, que eso durante décadas fue rotundamente negado, o sea, desde distintos ángulos, particularmente a partir de los marxistas, o sea, contradictoriamente los marxistas tradicionales eran los que más se resistían a la cuestión de que existiera una filosofía moral en la teoría crítica, porque consideraban que la moral nos llevaba a una visión muy centrada en el individuo, y que perdía de vista el funcionamiento de las estructuras sociales, así dicho de manera muy rápida, ¿no? Bueno, entonces el reto era mostrar que había una filosofía moral en la teoría crítica, porque como nos hemos dado cuenta, y particularmente mis estudiantes,